Señor les bendiga en esta noche, hermanos de Centro Cristiano Sinaí, y a los amigos y hermanos que nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales. Vamos a iniciar el estudio de este martes, titulado Resucitados con Cristo. Vamos a considerar, si usted tiene su Biblia ahí a su lado, si quiere abrirla en el libro de Colosenses, capítulo 3, del versículo 1 al 10. La palabra del Señor nos dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. En este mes estuvimos considerando lo que es la Semana Santa. Se ha hablado bastante o muchísimo acerca de la muerte y resurrección de Jesucristo. Hoy vamos a considerar el tema de la resurrección, de cómo el cristiano es tocado de alguna manera su vida en esta verdad de la resurrección de Cristo. Aquí, como nos dice Colosenses capítulo 3, nos dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Nosotros no literalmente como Cristo, que murió en la cruz del Calvario y después al tercer día resucitó, sino nosotros en Cristo hemos resucitado de una manera espiritual. Y en esta resurrección espiritual, el hombre regenerado, comprado con la sangre preciosa de Cristo, empieza a buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aquí el apóstol Pablo habla a la iglesia y le dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Sabemos que esta muerte a la que se refiere Pablo es más bien una muerte espiritual, pero que afecta lo material. Una muerte en la cual pasamos de las tinieblas a la luz admirable del Señor, y en ese momento nuestra vida queda escondida en Cristo, en Dios. Y también versículo 4 dice que cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esto da alusión a lo que conocemos como la resurrección de los muertos, algo que va a pasar literal, físicamente, cuando el Señor regrese por su iglesia. Los muertos en Cristo, nos enseña la palabra, resucitarán primero, irán al encuentro del Señor, y los que estén vivos en ese momento serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, como dice la palabra, e iremos al encuentro del Señor en gloria. Entonces, ante esta verdad espiritual, hoy en día que estamos esperando esa esperanza bienaventurada de que un día el Señor vendrá a recoger a la iglesia, y tenemos esa esperanza de que no importa que estemos físicamente en la sepultura, el Señor de ahí nos va a levantar, o si estamos vivos para ese momento, entonces el Señor nos va a transformar e iremos al encuentro de Él en gloria. Entonces, ante esta condición espiritual de un nuevo nacimiento,
La palabra del Señor nos dice aquí, Pablo diciéndole a la iglesia, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y menciona algunas cosas como obras, o conocemos como obras de la carne, que son fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosa que antes vivíamos de una manera natural en esta condición de rebeldía o de pecado, pero los que han tenido un encuentro con Cristo resucitado, hemos muerto al pecado y ahora vivimos para Cristo. Y en esta condición espiritual nosotros tenemos ese poder para hacer morir todas estas cosas terrenales, cosas por las cuales, dice Pablo, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales Pablo le dice a la iglesia, vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas que son ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestras bocas. Y no mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Aquí en esta resurrección espiritual que Cristo nos ha otorgado por medio de su resurrección física, nos dice que debemos despojarnos del viejo hombre con sus hechos y que debemos de revestirnos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, o sea de Dios, se va renovando hasta el conocimiento pleno. La vida nueva del creyente resucitado en Cristo nos dice la palabra que si hemos resucitado con Cristo, debemos de andar en vida nueva. Cristo fue resucitado de la muerte en el poder de Dios, como nos enseña la Escritura. Romanos capítulo 1, versículo 4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Para mucha gente, aún para el pueblo judío, Cristo está muerto. Cristo todavía está en la cruz colgado. Para unos es locura, para algunos no comprenden o no quieren aceptar que realmente Cristo resucitó de los muertos, que la tumba de Cristo está vacía. El poder de la resurrección de Cristo es impartida al creyente por medio de la obra del Espíritu Santo y es recibida por fe. O sea que por fe, creyendo en ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el poder de esa resurrección es impartido a nosotros y nos afecta de una manera tanto física, materialmente, como espiritualmente, y transforma nuestra vida de una manera radical, de tal manera que la palabra del Señor dice que los que están en Cristo ahora, que han resucitado de nuevo, se despojan del viejo hombre y empiezan a ser revestidos de ese nuevo hombre por medio del Espíritu Santo. Filipenses 3:10 nos dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Cristo en su muerte venció no solamente a uno de los enemigos más grandes de la humanidad, que es la misma muerte, sino también venció al pecado. Entonces nosotros llegamos a ser semejantes a él en ese sentido cuando espiritualmente morimos al pecado y vivimos para el Señor. Colosenses 3, versículo 1 nos dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. El apóstol Pablo le dice a la iglesia, si pues habéis resucitado con Cristo, no es que hayamos muerto, como le dije anteriormente, de una manera física, como lo hizo Jesucristo en la cruz del Calvario,
pero sí podemos entender que tenemos una resurrección espiritual en Cristo. Y cuando las personas participan del bautismo en agua, ese es un simbolismo de la muerte y resurrección de Cristo. Cuando somos bautizados, somos sumergidos, emergidos completamente en el agua y después sacados. Eso quiere decir simbólicamente que igual que Cristo, que murió y resucitó y se levantó al tercer día, nosotros morimos al pecado y cuando somos levantados, nos levantamos en vida nueva. Y todo esto es gracias a la muerte y resurrección de Jesucristo, pero también es gracias al poder del Espíritu Santo que hace que esto sea posible en nuestra naturaleza, que fue cambiada por el poder del Espíritu Santo y que ahora nos ha puesto en una condición no solamente de hijos de Dios, sino en una condición espiritual donde caminamos en vida nueva, caminamos más ya en el espíritu que en la carne. Ahora vamos a considerar también que la naturaleza de la vida de resurrección del creyente es un acto de fe de cada uno de nosotros y al momento de aceptar por fe ese sacrificio y de participar de una manera espiritual de este nuevo nacimiento, de esta resurrección de muertos al pecado, ahora en Cristo hemos sido resucitados para andar en vida nueva. Nos vestimos de la naturaleza santa de Cristo y como les dije anteriormente, es por el poder del Espíritu Santo que es posible que estas cosas sean así como la palabra del Señor nos enseña y también por la experiencia propia que tenemos cada uno de los creyentes que hemos venido a los pies de Cristo, que hemos aceptado ese sacrificio y que hemos nacido de nuevo, principalmente espiritualmente. Segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 3 y 4 nos dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Aquí el apóstol Pablo, dirigiéndose a la iglesia, nos dice que el Señor nos ha dado hermosas y preciosas y grandísimas promesas para que por medio de ellas llegamos o podamos ser participantes de la naturaleza divina. Nosotros sabemos que no solamente el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, sino que también Jesús mora dentro de nosotros. Jesús en su ministerio dijo: el que guardare, no solamente creyere, sino guardare mi palabra, dice, mi Padre la amará, vendremos a él y haremos morada con él. Y en eso el hombre, al nacer de nuevo, puede participar de esta naturaleza divina. Podemos tener algo de Dios dentro de nosotros y por medio de estas promesas tan grandes que el Señor nos ha hecho, y no solamente nos ha hecho, sino que ha cumplido. El Señor dijo: he aquí os mandaré el Consolador, o sea, el Espíritu Santo. Y el Señor en su momento mandó el Espíritu Santo, el cual mora, con el cual hemos sido sellados ante ese nuevo nacimiento o esa resurrección espiritual en vida nueva. El Señor nos ha dado esto por medio de su poder y su misericordia. Efesios 4, 22 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aquí esta palabra
nos dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, debemos de despojarnos del viejo hombre. O sea, si estamos en vida nueva, si hemos nacido de nuevo, si hemos tenido un encuentro con Jesucristo, debemos dar testimonio de que estamos en vida nueva, que somos una nueva criatura, una nueva creación, y que debemos de despojarnos de esa pasada manera de vivir, que vivíamos en la carne, en tinieblas y en oscuridad espiritual. Ahora nos alumbra Cristo, y ahora el Espíritu Santo nos guía a toda justicia, toda verdad, y entonces podemos tener el poder, podríamos decir, para vencer el pecado y vivir en vida nueva, diferente. Aquí el apóstol le dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Porque el Espíritu Santo no solamente nos afecta en nuestra manera de vivir, sino también en nuestra mente hay un cambio radical en el cual podemos entender que Dios es real, que Dios vive, y que hay muchas cosas que antes hacíamos o practicábamos que al Señor no le agradaba, pero que ahora, como nuevas criaturas, empezamos a vivir una vida en el poder del Espíritu Santo, la cual es de agrado para el Señor. El apóstol dice: vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hay mucha gente que no cree que se puede vivir en santidad o que somos santos, pero esto no es podríamos decir, por iniciativa propia o por un esfuerzo propio del ser humano que puede alcanzar esa santidad, sino que es por medio del Espíritu Santo, el cual nos lleva a toda justicia y nos viste de santidad. Entonces podemos entender que el comportamiento del creyente que goza de la resurrección tiene que ser totalmente diferente a la que tenía en otro tiempo, antes de venir a los pies de Cristo, antes de conocer al Señor. Vivíamos de una manera que estábamos, como dice la palabra, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero gracias a la muerte y resurrección de Jesucristo, el creyente tiene una victoria muy grande en el nombre del Señor. Porque todos aquellos que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, pues gozan de, podríamos decir, de los beneficios, no solamente de la muerte, sino también y principalmente de la resurrección de Cristo. Pablo menciona esta importancia porque dice: si Cristo no resucitó, no tanto dice si Cristo no murió o Cristo murió, dice: si Cristo no resucitó, vana es nuestra esperanza, vana es nuestra fe. Comamos y vivamos, porque mañana moriremos. Pero sabemos que Cristo se levantó con poder, y en esa resurrección el creyente tiene una bendición muy grande, no solamente espiritual, sino un día físicamente también el Señor nos dice que un día nos levantará en esa bendita resurrección. Esperemos que nos levantemos como la palabra del Señor enseña en la primera resurrección, porque también la palabra de Dios habla de una segunda resurrección de aquellos que mueren sin Cristo. Entonces se levantan en una segunda resurrección para condenación directamente. Así que la palabra del Señor dice: bienaventurados los que tienen parte y suerte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre ellos, hablando de la condenación en el infierno. Y podemos decir que los que participamos de esta resurrección en estos momentos de una manera espiritual, un día vamos a gozar de una resurrección física para cuando Cristo venga a levantar a su iglesia, si estamos en la sepultura. Y si no, pues de todos modos vamos a ser levantados y vamos a ser transformados.
El salmista David decía, yo sé que un día me levantaré a su semejanza. Entonces, un día, nosotros también por fe, nos levantaremos a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo y seremos transformados en un cuerpo glorioso también, e iremos al encuentro de Él y estaremos en el cielo eternamente y para siempre. La palabra del Señor nos sigue diciendo en Romanos capítulo 8, versículo 1, dice, ahora pues ninguna hay condenación ahí para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, si hemos nacido de nuevo, si el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, tenemos que vivir una vida espiritual de santidad que agrade a Dios, una vida en el poder del Espíritu Santo y no andar conforme a la carne. Y si no andamos conforme a la carne, pues la palabra del Señor nos dice que no hay ninguna condenación. Pero si hay un descuido espiritual y empezamos a caminar bajo el impulso de la carne o en la carne, entonces podemos acarrear condenación para nuestras vidas. Y aquí la palabra del Señor también, conforme a estos versículos, nos enseña lo que algunas doctrinas o falsas doctrinas enseñan, que la salvación no se pierde, que una vez salvo, para siempre salvos. La palabra del Señor deja muy claro que no es así, que la vida del creyente es como la aurora, que va poco a poco hasta que el día es perfecto. O sea, en nuestro diario caminar, el Señor nos insta, el Espíritu Santo nos insta a vivir en el Espíritu y de una manera en santidad. La palabra del Señor dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y la santidad se logra viviendo en el Espíritu, bajo ese nuevo hombre que el Señor ha creado por el poder del Espíritu Santo en nosotros y que nos ayuda para ya no andar conforme a la carne. Romanos 8, del versículo 8 en adelante, nos sigue diciendo y nos da un poco más de información o luz al respecto, y dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aquí es una verdad que nos enseña la necesidad o la importancia de vivir en el Espíritu y ser guiados por el Espíritu, tener un oído dócil a la voz del Espíritu Santo para que éste nos guíe, y que debemos de tener una sujeción al Espíritu de Dios para que podamos vivir verdaderamente en el Espíritu, en santidad, porque de no ser así, podríamos estar viviendo según la carne y el Espíritu del Señor pues no está ahí dentro de alguien que camina bajo las obras de la carne, sino que el Espíritu Santo a veces se contriste, a veces se aparta, se apaga por el pecado y se aleja, se aparta del hombre. Hay mucha gente que también en algunas falsas doctrinas enseñan que el Espíritu del Señor no se aparta, que el Espíritu del Señor jamás se puede ir. Y si vemos en la palabra de Dios, el Espíritu del Señor se apartó del rey Saúl, el Espíritu del Señor se apartó de Sansón, porque no andaban bien. Y la palabra del Señor dice que cuando quisieron hacer algunas cosas, la palabra del Señor nos dice, no sabiendo que el Espíritu de Dios se había apartado de ellos. Entonces nosotros debemos de considerar esto para no apagar, no entristecer al Espíritu Santo y podamos vivir bajo su guianza. Ahora usted dirá, bueno, ¿cómo es que el hombre puede ser en un momento dado rebelde a la voz del Espíritu Santo? ¿O cómo puede resistir al poder del Espíritu Santo que es infinito?
A veces al hombre se nos olvida que Dios nos dio un libre albedrío, o sea, nos dio la oportunidad, la libertad de decidir qué es lo que queremos. Dios jamás obliga a nadie, por eso dio esta libertad para tomar nuestras propias decisiones. Y cuando el hombre toma sus propias decisiones y decide apartarse o vivir en la carne o practicando pecado, aunque el Espíritu Santo redarguye, al final el hombre y la mujer deciden si pecan o si escuchan la voz del Espíritu Santo y se apartan. Y la palabra es muy clara que cuando el hombre vive en el Espíritu, Cristo está en él. Pero cuando el hombre vive en pecado, está en la carne, el Espíritu del Señor no está ahí. Y al no estar el Espíritu del Señor ahí, entonces dice, el tal no es de Cristo. El versículo 10 de Romanos 8 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, si Cristo está en nosotros, si Cristo vive en nosotros, si el Espíritu de Dios está en nosotros a la verdad, tanto físicamente como espiritual, estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Y podemos caminar en justicia, en santidad, por el poder del Espíritu Santo. Y el versículo 11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿quién levantó de los muertos a Jesús? Dios. Entonces, si el Espíritu de Dios mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, o sea, Dios mismo, Dios Padre, levantó de los muertos a Cristo Jesús, entonces, dice, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hay mucha gente que dice es imposible, es difícil, es demasiado pesado verdaderamente vivir en la voluntad de Dios o vivir en santidad. Pero aquí la palabra del Señor nos enseña que si realmente el Espíritu Santo está ahí, porque la palabra del Señor nos dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo está allí, Dios dice que es posible que Él mismo vivificará nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Cuando alguien piensa diferente, cuando alguien dice no es posible, cuando alguien dice no puedo vivir en santidad o apartado del pecado o no puedo vivir 100% para el Señor, cuando la palabra del Señor nos dice todo lo contrario, hacemos a Dios mentiroso. Y yo sé que Dios no miente. La palabra de Dios dice que Dios no es hijo de hombre ni hombre para que mienta. Él es veraz, Él es verdadero. Y si Él dice que si su Espíritu Santo mora en nosotros, Él con su poder nos vivificará, nos dará vida a nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. O sea, para esa gente rebelde, para esa gente que continuamente está, podríamos decir, dando de una manera un mal testimonio y dice, no, es que yo soy un cristiano carnal, es que yo soy débil, es que yo soy esto. Y a veces no entienden que no es por mérito propio, por fuerza propia, que el hombre alcanza santidad o que el hombre alcanza a justificarse delante de Dios. No es así. Es por el poder del Espíritu Santo que el hombre puede vivir para agradar a Dios. Y si el Espíritu Santo no mora, no está ahí,
es imposible para el hombre, aunque quiera, no puede agradar a Dios. Porque si el hombre por méritos propios pudiera agradar a Dios, Dios no hubiera enviado su Espíritu Santo. Dios no hubiera dado su Espíritu Santo, porque no tenía razón. Si el hombre pudiera por sí mismo vivir una vida que agrade a Dios. Entonces, entendemos que no es por méritos propios, por fuerza del hombre, que se puede vivir en esta santidad o se puede vivir en el Espíritu. Tiene que ser por el poder y la unción del Espíritu Santo. Y de esta manera es como vamos a poder a vivir una vida que le agrade a Dios. O sea, cuando uno rinde su vida, no solamente a los pies de Cristo, sino rinde su vida a la unción del Espíritu Santo, a la guianza del Espíritu Santo, es posible vivir en santidad y en una vida que agrade a Dios, porque Dios mismo, en estos versículos, en estos capítulos que le he dado, hemos leído, nos habla de una nueva creación, de una nueva criatura. Y cuando Dios dice algo, Él tiene la razón. Él nunca se equivoca. Segunda de Corintios 5:17, un versículo muy conocido, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea, de esta manera, la palabra del Señor aquí también nos enseña lo que Pedro, lo que Pablo escribía a la iglesia, de que es por medio del poder del Espíritu Santo y la misericordia de Dios que el hombre alcanza a ser una nueva criatura, que puede nacer de nuevo, más que un nacimiento físico, es espiritual. Y de esa misma manera, las cosas viejas o podríamos decir, la esencia que antes teníamos de pecado, se dan por viejas, se dan obsoletas, ya no tienen ningún poder sobre de nosotros, han pasado, y de aquí en adelante, al tener ese nuevo nacimiento, entonces todas las cosas son hechas nuevas, porque entonces empezamos a vivir en vida nueva. La vida vieja, de hecho, ya nos satisface, porque la vida nueva domina nuestro ser y esa motivación nos lleva a ser más puros, más justos o santos para Dios, porque esto lo alcanzamos por medio del Espíritu Santo. Entonces, nuestra vida tiene que revelar una vida cristiana en la práctica de la espiritualidad. O sea, debemos de vivir en otras maneras, de una manera espiritual. La palabra del Señor es muy clara en cuanto a lo que son las obras de la carne, que habla Gálatas extensamente, y muchos de ustedes la conocen. Y también nos habla de el vivir en vida nueva, de cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros, mora en nosotros, entonces también sucede otra cosa. Viene el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y se habla de esas 9 virtudes que el Hijo de Dios, que ha nacido de nuevo, que ha tenido un verdadero encuentro con Cristo, puede disfrutar de esta nueva vida espiritual. Y nos habla del fruto del Espíritu Santo. Si es que el Espíritu Santo realmente mora en nosotros, podemos tener esas cualidades. Hay mucha gente que dice es muy difícil tener ese amor para las cosas de Dios, es muy difícil tener paciencia, es muy difícil tener esa templanza ante el pecado, es muy difícil ser misericordioso, a veces es casi imposible tener ese amor ágape que habla la palabra de Dios,
Pero cuando el hombre piensa así, es que lo está considerando bajo sus propias fuerzas, su iniciativa, su intelecto, su manera de comprender o de interpretar la palabra de Dios. Y no es así. El hombre, cuando verdaderamente puede agradar a Dios, puede vivir en santidad, puede sentir ese amor por la obra, sentir ese amor ágape entre hermanos, es gracias a la obra del Espíritu Santo. Es dejarse en las manos del Espíritu Santo. Pero para que esto pase también, no es tan fácil, porque la palabra del Señor dice, el que quiere seguir en pos de mí, el Señor dice, el que quiere seguir verdaderamente mis caminos, se tiene que negar a sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que el yo personal tiene que morir. Tenemos que hacer morir ese yo, el viejo hombre que a veces se trata de levantar, que se quede ahí muerto, y tomar día a día nuestra cruz. O sea, la cruz es un símbolo de muerte. No que el Señor quiera que literalmente, para que la gente vea que somos cristianos, que hemos dejado la vida antigua y toda, tengamos que salir a la calle cargando una cruz de madera, literalmente. El Señor dijo, tome su cruz en un sentido más espiritual. O sea, la cruz significa, es un simbolismo de muerte. Cristo pagó un precio, murió, pero también resucitó. Entonces nosotros también espiritualmente tenemos que morir, hacer morir el yo, para poder vivir en vida nueva. Para poder resucitar, tenemos que morir. Y cuando hablamos de esto en términos espirituales, para resucitar, tenemos que morir. Y mucha gente se resiste a morir. O sea, no quieren dejar el pecado, por eso les cuesta trabajo morir. Y mientras no muera al pecado, pues es ilógico que va a resucitar y andar en vida nueva. Nosotros hemos muerto al pecado al aceptar a Cristo, confesar nuestras culpas. El Señor nos perdonó, nos limpió, nos regeneró, nos santificó por su Espíritu Santo, y entonces tenemos ese nacimiento, esa resurrección espiritual, y podemos andar en vida nueva como enseña la Escritura. Entonces, no solamente es estar en Cristo, sino también haber resucitado con Cristo. Y si hemos resucitado con Cristo, debemos de andar en vida nueva. Debemos andar en el Espíritu y no satisfaciendo o proveyendo para los deseos de la carne. Así que en esta noche la enseñanza es que, puesto que el Espíritu Santo mora en nosotros, debemos de testificar viviendo en el Espíritu y no bajo la carne. El Señor me los bendiga esta noche y los veremos próximamente el próximo martes. Amén.